Difusión Patrimonial, transmitiendo desde Avenida del Castillo 115, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, México. Teléfono 52 222 454 9494, www.enlace.com. El corazón de mi patrimonio, con Carlos Garcés. Hola Hispanoamérica, muy buenos días. Hoy es martes 19 de julio y yo soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Me da mucho gusto saludarlos, quiero saludar a la producción con Alex y con Jorge, muy buenos días, y quiero saludar también a nuestro invitado que nos ha estado acompañando los días martes, en el que dedicamos el tiempo para hablar de las pymes, el contador Juan Espinosa. Muy buenos días, Juan. Carlos, buenos días. Vamos a hacer un repaso de las divisas mundiales. El dólar se encuentra a la compra en 18.05 unidades y a la venta en 18.80 unidades. El euro está a la compra en 20.10 y a la venta en 20.66. El centenario no ha tenido modificaciones en las últimas semanas. Se encuentra a la compra en 22.500 y a la venta en 30.500 pesos. Les quiero comentar sobre una noticia importante. El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón por todo el tema de la Casa Blanca, al promulgar las 7 leyes secundarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. El mandatario federal admitió que la información difundida en noviembre del 2014 sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Esto me parece interesante, pues un hecho pues poco común en la política mexicana, en la que pues un mandatario, un presidente de la República, se dirige hacia todos los ciudadanos pidiendo perdón por pues este escándalo que escuchamos en el año 2014. Bueno, pues entramos ya en materia. Tenemos un tema muy interesante que tiene que ver sobre riesgos, como empezamos a platicar la semana pasada, el día martes. Todo esto que puede llegar a afectar el desarrollo, el desenvolvimiento comercial y operativo de cualquier pyme, de cualquier empresa. Pues entonces hay que tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con los riesgos, y el día de hoy el tema que vamos a ver tiene que ver con la matriz de riesgos. Me gustaría, Juan, que nos comentaras la importancia de este tema y la forma en la que estaremos platicando acerca de él. Sí, claro, Carlos. Antes que nada vamos a repasar un poco el tema de la semana pasada. Platicamos que siempre la administración de riesgos debe de ir involucrada o debe de ir en conjunto con un buen gobierno corporativo, con un modelo de negocios, ¿no? Partamos de ese concepto, de ese principio de que haya un modelo de negocios, de que haya una administración de riesgos, y voy a repetir rápidamente los elementos, estos 8 elementos que forman parte de una buena administración de riesgos. Platicábamos del ambiente de control, platicamos del establecimiento de objetivos, un punto importantísimo. Si no hay objetivos, no podremos hacer una administración de riesgos adecuada. Hay una identificación de eventos, una evaluación de riesgos, y ahorita vamos a ver precisamente con la matriz de riesgos cómo se hace esta evaluación de riesgos. Hay una respuesta al riesgo, es decir, cómo vamos a responder a todos los riesgos detectados. Y, por supuesto, esta administración o respuesta al riesgo deberá de estar o deberá llevar actividades de control. Y, posteriormente, ver que funcione bien un sistema de información y comunicación. Y, finalmente, platicamos un poco de lo que era el monitoreo, ¿no? Ahora vamos a hablar, como tú decías hace un rato, de la matriz de riesgos. Y esto tiene que ver con toda la parte del establecimiento de objetivos, de la identificación de eventos y de la evaluación de riesgos precisamente. ¿Qué es una matriz? Pues una matriz, vamos a llamarles es una serie de identificación de estos factores. Yo voy a poner en una primera columna, casi llamamos la columna 1, pues todas las áreas de riesgo que yo voy a identificar en mi compañía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el área de finanzas, ¿no? Vamos a ver un área, puede ser presupuestos,
puede ser un área de fluctuación cambiaria, puede ser un área de recursos humanos, puede ser el área de costos, puede ser el área de activos fijos, puede ser el área de provisiones contables que se están llevando a cabo, puede ser el área de impuestos dentro de esta parte de administración y finanzas. Entonces vamos a llamarle esto a la primera columna, ¿no? La columna A, el área en donde vamos a estar identificando todos aquellos probables riesgos que puede haber en cada una de estas áreas, ¿no? Después pondremos una columna, Carlos, en la que se identifique el riesgo. Sí, por ejemplo, el que no se utilicen presupuestos en una compañía, pues eso nos va a generar unos posibles riesgos. Esto es, que haya un exceso de gastos. Por ejemplo, gastos que no estén autorizados, gastos que no estén de acuerdo a la operatividad de la compañía y que no se tenga precisamente un control presupuestal. O sea que en la columna A vas identificando como áreas o partes operativas. Sí, partes operativas, cuentas contables, pudiéramos irnos a un poco más de detalle, pero sobre todo las áreas, ¿no? Las áreas operativas. Sí, perdón. Que las áreas operativas de cada una de las compañías, ¿no? Ok, y ya en la columna B describes por qué ese sería un riesgo. Ese sería el factor de riesgo, ¿no? ¿Cuál sería el factor de riesgo o el factor causante de ese riesgo, ¿no? Si yo no tengo presupuestos, ese es un factor de riesgo. ¿Por qué puede haber un riesgo? Porque puede haber un exceso de gastos no autorizados. Que ya le pega al flujo. Y sobre todo le pega la utilidad, ¿no? Así es. Como empresario, que me interesa generar utilidades, ¿no? Generar utilidades porque al final de cuentas se van a ver reflejados en dividendos a los accionistas, ¿no? De acuerdo. Vamos a clasificar si este riesgo puede ser un riesgo de fraude o puede ser un riesgo de cumplimiento. ¿Se acuerdan que la vez pasada también platicábamos de los objetivos, ¿no? Los objetivos pudieran ser estratégicos, operacionales, de reporte y de cumplimiento. Bueno, vamos a darle qué categoría de riesgo es. Si es un riesgo de fraude, es un riesgo de cumplimiento, si es un riesgo que pudiera afectar el objetivo estratégico, etcétera, ¿no? Para que vayamos identificando en esta matriz el tipo de riesgo. O sea que, por ejemplo, en el de presupuestos pueden ser, ya identificaste el riesgo, que es que no exista precisamente un presupuesto que le puede pegar a la operación, a las utilidades, y después se ve si esto puede ser por un fraude o por alguna otra situación. Claro, por ejemplo, el no tener presupuestos implica que haya una probabilidad mayor de fraude. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay un control de gastos. Okay. Así simple y sencillamente, no hay autorizaciones, no hay una línea donde diga cuánto debes de gastar en X cosa, y eso puede generar que la administración o quien esté encargado de la ejecución de los dineros de las empresas, pues tome decisiones que se aparten de los objetivos del negocio, ¿no? De acuerdo, o sea, es una especie de observación objetiva y desde un punto de vista externo de cómo se ve la empresa en términos de riesgo y en términos de su operación, para entonces hacer recomendaciones después. Claro, sí, por supuesto. Al final de cuentas, nuestra matriz de riesgo nos tiene que dar observaciones, sí, o conclusiones a mejorar, o observaciones que nos impliquen una mejora continua en el desarrollo de la administración de riesgos, ¿no? De acuerdo. Vamos a un corte y regresamos con el contador Juan Espinosa en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Yo soy Carlos Garcés. Radio Libre. Estás escuchando El Corazón de mi Patrimonio con Carlos Garcés. Regresamos.
todos. Estás escuchando El corazón de mi patrimonio, con Carlos Garcés. Ahora tienes 4 locutores. 22 lecturas. Estamos de regreso, soy Carlos Garcés en su programa El corazón de mi patrimonio y estamos platicando con el contador Juan Espinosa sobre el tema de la matriz de riesgos, una herramienta muy importante y útil sobre todo para el manejo de las pymes y de empresas ya también grandes. Entonces, bueno, pues estábamos viendo la columna A y la columna B de la forma en la que se construye esta matriz. Juan, quisiera seguirnos comentando. Sí, después ya platicamos también de la columna C, que es identificar el tipo de riesgo, ¿no? El riesgo, si es un riesgo de fraude o es un riesgo de cumplimiento. Y posteriormente pasamos a la columna D, que sería identificar las actividades de control que se han establecido, ¿no? Por ejemplo, aquí evidentemente en el ejemplo que estamos platicando de los presupuestos, pues si yo ya identifiqué que no hay un presupuesto, que la probabilidad de ocurrencia de gastos excesivos o de gastos no autorizados se dé, sí, pues no, evidentemente no hay una actividad de control. Pero vamos a poner, por ejemplo, en el caso de una adquisición de compras, una actividad de control sería que todas las compras dentro de la compañía estuvieran autorizadas, tuvieran una debida autorización. ¿Por parte de quién? Pues del responsable del área de compras y del responsable de la solicitud o de la requisición de compras, ¿no? Esa sería una actividad de control. Y posteriormente a la compra, pues una entrada al almacén que evidencia que el producto llegó a la compañía, ¿no? Ahí estamos hablando de 2 actividades de control, ¿no? Entonces, con cada una de las áreas que identifiquemos, con cada uno de los factores de riesgo que se esté identificando, pues debemos de identificar qué actividades de control se han establecido para que esos riesgos sean minimizados a su máxima expresión, ¿no? Es importante mencionar que los riesgos no desaparecen, los riesgos se minimizan o se controlan, pero siempre están presentes en los negocios, ¿no? Si desapareciera dejaría de ser riesgo, precisamente. Exactamente, ¿no? Precisamente dejaría de ser riesgo, ¿no? Después vamos a identificar la columna E, que sería identificar la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Es decir, yo puedo establecer esa probabilidad de ocurrencia en veces que puede pasar, ¿no? En veces que puede pasar ese riesgo en la compañía, ¿no? Y esa probabilidad, pues lo puedo dividir en 4 o 5 factores, o más bien 4 o 5 niveles de probabilidad, que yo le he mencionado como muy poco probable, probable, muy probable y altamente probable, ¿no? Entonces quiere decir que ya le voy dando una evaluación a esos riesgos en cuanto a la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, en el caso de los presupuestos es número de veces que pudiera darse el evento del gasto excesivo, por ejemplo. Ajá, ¿no? Okay. En cuántas áreas operativas pudiera haber exceso de gastos, si en todas las operaciones va a haber exceso de gastos. Eso es una probabilidad de ocurrencia por no tener un presupuesto establecido que se maneje o que se utilice como una herramienta de control presupuestal, ¿no? Okay. Después de que ya yo he identificado la probabilidad de ocurrencia, pues vamos a ver el impacto. Y el impacto yo lo establezco en función de lo que pudiera afectar económicamente a la compañía, ¿no? Yo voy a establecer un impacto insignificante, un impacto bajo, un impacto medio, un impacto alto o un impacto catastrófico, es decir, que tenga graves consecuencias para la compañía y a final de cuentas para el logro de sus objetivos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a establecer este impacto? Pues yo el consejo que les doy es establecerlo en función de pesos, ¿no? De unidades monetarias, y yo lo daría así de un primer ejemplo en función del valor del capital contable de nuestra compañía, ¿no? Es decir, yo voy a establecer en este ejemplo que estamos platicando que el 0.5% de mi capital representa un impacto insignificante. Es decir, si hay un riesgo
que valga el 0.5 de mi capital es un riesgo que no me preocuparía tanto. Ni siquiera le pega a las utilidades. No le pega a las utilidades, ¿no? Obviamente estamos hablando de cuánto traemos de capital contable, ¿no? Si son millones de pesos en capital contable o son miles de millones de pesos en capital contable, ¿no? Yo establecería un 1% del valor del capital contable como un riesgo de impacto bajo, el 1.5 de un impacto medio, de un 2% un impacto alto y más del 2% un impacto catastrófico, ¿no? Y bueno, ahorita ya en esta matriz de riesgo lo que estamos haciendo es que ya identificamos el riesgo, ya vimos qué factor de riesgo lo está generando, ya establecimos qué actividades de control hay para que se mitigue este riesgo, ya estoy dándole una probabilidad de ocurrencia a que pase este riesgo y ya estoy dando un impacto monetario al riesgo que estamos platicando, ¿no? Perdón, tengo una duda en la parte de impacto. ¿El catastrófico cuántas veces el capital contable es? El catastrófico yo estoy poniendo como el 2% del valor de mi capital contable. Ok. Sí, 2% de mi capital contable y, perdón, arriba del 2% del capital contable ya sería un riesgo catastrófico, ¿no? Okay. Esto quiere decir que el impacto de que pase este riesgo sí es muy importante y tiene riesgo la compañía de salir de la operación diaria o de tener graves consecuencias financieras en el mediano o largo plazo, ¿no? Perfecto. Ya está haciendo esta evaluación de riesgos, ¿no? Y finalmente vamos a identificar el tipo de riesgo. Bueno, ya vimos que los factores de riesgo pueden ser factores externos e internos. También los riesgos se pueden identificar como riesgos inherentes o riesgos de control. Un riesgo de control es porque no haya actividades de control establecidas, entonces consecuentemente el riesgo es un riesgo de control muy alto. Y riesgo inherente pueden ser altos o bajos o medios en función de la actividad de la compañía, ¿no? Por ejemplo, quiero pensar en un negocio que vende productos perecederos. Sí. ¿Cuál es el riesgo del producto perecedero? Pues que se echa a perder. Así ¿no? es. Ese es un riesgo inherente, precisamente un riesgo inherente del negocio, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que se eche a perder? Bueno, pues la probabilidad es alta, baja, media, en función de qué actividades yo tenga de control, ¿no? Y de las instalaciones. A lo mejor el producto tiene que estar congelado o refrigerado con cierto nivel de temperatura. Bueno, pues eso son parte de las actividades de control que yo debería de estar estableciendo, ¿no? Y de esa forma establecemos ya si el riesgo es inherente o es riesgo de control. En la matriz de riesgos, Carlos, es importantísimo que señalemos quién es el responsable de esa administración de riesgos en las áreas, ¿no? En cada caso. En cada caso. Si no se establece un responsable del área, es difícil que se le dé seguimiento a estos riesgos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros en la definición o en los perfiles de puesto de nuestro personal, pues tendremos que estar estableciendo dentro de la definición del puesto, dentro del perfil de la gente que buscamos para nuestra compañía, pues que sea una persona que tenga ciertas responsabilidades en cuanto al manejo de riesgos de su área, ¿no? Es decir que, bueno, me parece muy interesante porque esta matriz de riesgos estaría funcionando también como una herramienta de management, de una herramienta, como comentábamos ahorita en el espacio que tuvimos, que tiene que ver también con la utilización para la estrategia. O sea, si en el perfil de la descripción de puestos está indicando una responsabilidad con respecto a los riesgos, te ayuda también a armar esta parte de recursos humanos y en la planeación, evidentemente, pues también estás identificando dónde están los principales riesgos y quién es el responsable. ¿Qué piensas al respecto? Es decir, ¿tus clientes utilizan esta matriz de riesgo también como una herramienta de planeación y una herramienta también de management en este sentido? Sí, por supuesto. Fíjate que dentro del gobierno corporativo ya muchos consejeros independientes que están formando parte de los consejos de administración en las pymes
están solicitando que se lleve esta matriz de riesgos, precisamente porque nos sirve como una base de administración del negocio, ¿no? Ya bien tú lo decías en esta parte del personal, pues estamos tocando temas que tienen que ver con toda la estructura de la administración de riesgos y específicamente en este caso con el ambiente de control, ¿no? Con el ambiente de control que implica que desde la aceptación de la gente que estamos contratando para trabajar con nosotros en nuestros negocios, se esté identificando en su perfil esta capacidad de administrar riesgos, ¿no? Y sobre todo de asignarles responsabilidades. Por supuesto, esto es súper importante desde mi punto de vista. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Yo soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Estás escuchando El Corazón de mi Patrimonio con Carlos Garcés. Regresamos. Enlace, radio para ti. La radio de todos. Estás escuchando El Corazón de mi Patrimonio con Carlos Garcés. Estamos de regreso, soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio y estamos platicando sobre los riesgos en las empresas, en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, y está con nosotros el contador Juan Espinosa, especialista en estos temas, y nos está comentando acerca de lo que es la matriz de riesgos, que como comentamos ahorita en el corte, son pocas empresas las que utilizan esta herramienta que a mí, por lo que hemos platicado, me parece fundamental para la planeación estratégica. Sí, fíjate que lamentablemente esto está sucediendo o ha sucedido en los últimos años. Yo creo que ya también el cambio generacional en los negocios y un poco más la capacitación en las universidades sobre estos temas ha estado haciendo que se cambie esta percepción de utilizar la matriz de riesgos. Y también muchas veces se tiene la idea equivocada de que solamente aplica para las grandes empresas, ¿no? Aquellas que cotizan en bolsa o aquellas empresas transnacionales. Y yo creo que no es una matriz de riesgos, es un enfoque de riesgos que debe de ser aterrizado de manera simple, no simplista, simple, pero adecuada a las circunstancias de cada negocio, ¿no? Y no necesita ser necesariamente complicada, ¿no? Es una matriz que requiere tiempo, requiere análisis, pero no es complicado, ¿no? Es simplemente y sencillamente dedicarle el tiempo suficiente a este tema de riesgos, ¿no? Ya decíamos hace un rato, Carlos, que ya identificamos a los responsables
ya tenemos prácticamente concluida nuestra matriz de riesgos, ¿sí? Y vamos a identificar finalmente el ciclo de negocio que se está afectando con cada uno de los factores de riesgos. Esto es, si se está afectando el ciclo de negocios de egresos, cuentas por cobrar, ingresos, cuentas por cobrar, egresos, cuentas por pagar, si se está afectando el ciclo de producción. Comentábamos hace un rato fuera del aire temas de riesgos operativos, y claro, el riesgo operativo, por ejemplo, mantenimiento del equipo. Así es. Eso es un riesgo que a lo mejor la gente no ve, pero vamos a ver cuál es el riesgo de que no se le dé mantenimiento a la máquina X, que es la máquina principal de nuestro proceso. Así es, claro. Pues tenemos que identificar las necesidades de mantenimiento de ese activo y hacer una buena planeación de esos mantenimientos para que no afecten la operación de nuestro negocio, ¿no? Hasta considerar el valor de reposición de la misma máquina. Claro, ¿no? Exactamente. La falta de mantenimientos daña el valor de los activos, ¿no? Y a final de cuentas no hay que olvidar que todos los riesgos de negocios van a tener un impacto negativo si no se controlan en los estados financieros de las compañías, ¿no? Eso es lo importante. No, y finalmente me gustaría terminar con, ya tenemos esta matriz, ya tenemos los ciclos de transacciones o el ciclo de negocios que se va a afectar. Vamos a poner una columna donde se lleven a cabo o donde se establezcan observaciones o conclusiones, es decir, vamos a decir, si en un área específica no hay una actividad de control, pues establezcamos el proceso que vamos a implementar, ¿sí? Una observación, un comentario, una sugerencia por parte del consultor de qué actividad de control debería de estarse diseñando, implementando para que se minimice el riesgo detectado en esa área de negocio, ¿no? Y finalmente terminamos nuestra matriz. Ya tenemos la matriz, Carlos. Ahora vamos a hacer un mapa de riesgos. El mapa de riesgos, ¿en qué va a consistir? Ya platicamos que en la matriz hay una probabilidad de ocurrencia, hay un impacto económico, y en función de esto, todos los riesgos que catalogamos, vamos a pensar que identificamos 15 riesgos o 20 riesgos, ¿no? Pues todos estos riesgos ya tienen su probabilidad de ocurrencia y tienen su impacto financiero o monetario identificado, ¿no? Ahora vamos a establecer un mapa de riesgos, esto es en una matriz, en un mapita, un eje de las X y un eje de las Y, así es. Simple y sencillamente. En un eje de las X establecemos el impacto, y en el eje de las Y establecemos la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y vamos a identificar esta probabilidad y este impacto, cada uno de los riesgos. Vamos a pensar, el riesgo 1 tiene un impacto insignificante y tiene una probabilidad de ocurrencia de muy poco probable. Bueno, pues lo establezco en la parte más cercana al vértice entre el eje de las X y el eje de las Y. Y así todos mis riesgos los vamos a ir identificando en este mapa de riesgos, de manera que en este eje de las X y eje de las Y identifiquemos todos nuestros riesgos. Y por supuesto, los riesgos que van a tener menos impacto, ¿sí? Y tienen una menor probabilidad de ocurrencia, pues vamos a iluminarlos con el color verde. Es decir, ahí no tengo tanto problema. No tengo tanto problema. Esas responsabilidades pueden estar con personas de recién ingreso o que no mandos están en mandos intermedios, ¿no? Con procesos bien, debidamente definidos, y con eso es más que suficiente para controlar esos riesgos, ¿no? Después siguen aquellos riesgos que ya tienen un impacto medio o alto, ¿sí? Y que pueden tener una probabilidad de altamente probable o de probable, ¿no? Esos riesgos ya los vamos a poner en un colorcito amarillo, es decir, ya nos empiezan a hacer un poco de ruido, hay que tener más atención en esos riesgos, hay que tener más actividades de control, hay que supervisar más esas actividades que se estén llevando a cabo, y finalmente vamos a establecer todos aquellos riesgos catastróficos y de alta probabilidad de ocurrencia, y los vamos a poner en la sección roja, ¿no? Es decir, los riesgos que la alta gerencia debe de darle seguimiento, pues
por así decirlo, todos los días o de manera constante para que no sucedan y para que no tenga un impacto significativo en el negocio. Ahí no hay flexibilidad en la aplicación, en el control. Sí, no hay ninguna flexibilidad, o no debería de haber flexibilidad, ¿no? Todas las actividades de control deben establecerse, y sobre todo ya habíamos platicado del monitoreo, ¿no? El monitoreo es importante, que esté funcionando en nuestro control interno, que estén funcionando todos los elementos de la administración de riesgo, para que precisamente los riesgos se estén controlando, se estén minimizando y la compañía no tenga ninguna sorpresa en el futuro. ¿Consideras que todos los colaboradores, o al menos de mandos intermedios para arriba, deben estar familiarizados con esta herramienta, con conocer la matriz de riesgos y el mapa de riesgos de la empresa? Sí, por supuesto. Fíjate que esto es un tema importantísimo. Esta administración de riesgos es un proceso, ¿no? Es un proceso que es llevado por personas. Entonces, si es llevado por personas, pues estas personas deben de estar primero capacitadas, que entiendan qué es una administración de riesgos, que identifiquen qué factores de riesgos puede haber, y después de todo, que estén ellos involucrados en los procesos del negocio bajo su responsabilidad, para que identifiquen precisamente esos posibles riesgos, ¿no? Y obviamente nos ayuden a controlarlos y nos ayuden a minimizar el impacto probable de esos riesgos, ¿no? Me parece, vuelvo a repetir, una herramienta muy muy útil, que debería ser utilizada por muchas empresas, no solo grandes, sino pequeñas, hasta MIPYMES. Sí, por supuesto. Ver mi negocio desde un punto de vista objetivo, para pensar de forma estratégica. ¿Cuál sería tu recomendación para las MIPYMES y las pymes en cuanto a la utilización de este modelo, de esta herramienta? ¿Se requiere necesariamente un despacho de contadores, un despacho de consultoría? ¿Cuál es la mejor forma de aplicación de esta herramienta para cualquier empresa? Pues mira, yo creo que la recomendación sería primero decirle a los empresarios que empiecen a capacitarse, a leer un poco de los riesgos, ¿no? De esta teoría, de este enfoque de administración de riesgos, que es el enfoque COSO, sí, que implica o que establece estos 8 elementos de establecimiento de la matriz. Y yo creo que para tener una matriz de riesgos o una administración de riesgos profesional, valdría la pena sí tener un consultor externo que tenga experiencia en estos temas, que nos ayude o que nos guíe al establecimiento de esta matriz de riesgos, de este mapa de riesgos, y lo que es más importante, Carlos, que nos ayude a establecer actividades de control, ¿no? Yo no me aparto de ese concepto, actividades de control que nos ayuden precisamente a mitigar los riesgos. ¿Esta asesoría es costosa? No, yo creo que no es costoso el tema de la administración de riesgos. Yo creo que es más costoso el no tenerla. Por supuesto. Porque nos puede llevar a fracasar en los negocios por no haber identificado un riesgo, ¿no? Ok, bueno, ¿nos podrías dar tus datos, Juan, para que los radioescuchas que estén interesados en conocer más del tema o de recibir alguna especie de guía o consejo te puedan llamar? Sí, fíjate, mi nombre es Juan Espinosa, mi teléfono es 893-7610, extensión 120, ahí me pueden localizar y me pueden encontrar en mi correo electrónico, que es jespinosa, Espinosa es con S, @crestonbsg.com.mx. Creston es con K. Creston es con K. Ajá, y BSG, B de bueno. Ajá, sí. De acuerdo. Pues muy bien. ¿Algo con lo que quieras concluir, Juan? Pues también me gustaría concluir con un consejo a los empresarios. Yo creo que no vale la pena echar a la basura estos temas que hemos platicado las últimas 2 sesiones, Carlos. Yo creo que sería un muy buen inicio empezar a empaparse de estos temas, de la administración de riesgo en los negocios, y yo les aseguro que el establecimiento de un enfoque de administración de riesgo nos va a ayudar a mejorar nuestro desempeño organizacional y nuestro gobierno corporativo de la compañía.
De acuerdo, Juan, pues muchísimas gracias. Esperamos seguirte escuchando. Sí, claro, Carlos, que sí. Para que sigas asesorándonos con respecto a estos temas tan importantes para las pequeñas y medianas empresas. Yo soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Les agradezco muchísimo por su atención y los espero el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Que tenga un excelente día. El Corazón de mi Patrimonio con Carlos Garcés.